¿Cuáles son algunas de las enfermedades más fascinantes? En términos de salud mental, el autismo. Nadie sabe qué es, qué lo causa, etc. Cada persona con autismo lo experimenta de manera diferente. ¿Qué tan diferente es la mente de una persona autista a la de una persona no autista? Si una persona normal estuviera en la mente de una persona autista, ¿qué experimentaría en comparación con su propia mente? Lo encontrarían totalmente diferente. Siendo yo mismo autista, ¿me pregunto esto? A veces me pregunto si mi forma de pensar es diferente de la de las personas neurotípicas, cuestionando si hay aspectos que ellos abarcan que yo no. Esta curiosidad puede resultar un poco inquietante, por decirlo de alguna manera. Es un proceso de reflexión constante que me lleva a explorar las diferencias en la percepción del mundo. Es bien conocido, pero la sífilis es extraña. Obtienes una erupción inofensiva, probablemente inadvertida durante un par de días. Luego 30 años después tu cerebro se derrite y tu cuerpo explota en formas horribles. Toxoplasma gondii también es ordenado. Causa un comportamiento autodestructivo en ratas, pero en los humanos causa una variedad de pequeños cambios de comportamiento, incluida una atracción, no sexual, espero, a los gatos. Entonces, las personas de gatos probablemente estén montadas en la enfermedad. Es curioso cómo algunas enfermedades pueden tener efectos tan extraños en el comportamiento. Recuerdo a un amigo que siempre decía que se sentía atraído por los gatos. A veces pensaba que sería una broma, pero luego empecé a notar que muchos de sus amigos también eran amantes de los felinos. Tal vez hay más verdad en todo esto de los parásitos de lo que parece. Al final, solo espero que no estemos todos enfermos. Fui a la escuela primaria con una chica que tenía esto. Recuerdo que la estación de noticias local llegó a la escuela para cubrirla. Su protocolo era cada vez que estaba jugando o algo y veía sangre, tuvo que detener todo para que su madre pudiera averiguar de dónde venía. Fue diagnosticada con él cuando era bebé porque puso su mano sobre una estufa caliente y no lloró ni nada. Que lo piensen, no sé qué le pasó. En muchos casos, es evidente cuando comienzan a desarrollar los dientes, ya que muerden y mastican intensamente sus mejillas y lengua. Nunca había oído hablar de ella y simplemente la busqué. Ella era unos meses mayor que yo y de alguna manera esto hace que su muerte me resulte aún más aleccionadora. Pobre Brooke. Espero que al menos haya sido feliz, aunque considerando su retraso en el desarrollo no hay mucho que decirnos si lo fue. Es triste saber de alguien que se va tan joven. A veces, la vida nos da esas sorpresas crueles. Me hace reflexionar sobre lo frágil que puede ser la existencia. A menudo, no apreciamos el tiempo que tenemos. Lo importante es recordar a las personas y mantener su memoria viva. Ojalá haya encontrado algo de felicidad en su camino, aunque haya sido breve. Wow. Honestamente, es este tipo de cosas las que me hacen pensar que inspiraron las leyendas antiguas y los cuentos populares que, diferentes culturas se han dicho a lo largo de los años. Como si pudiera imaginar una alegoría religiosa o una leyenda sobre la chica que nunca creció. Es posible que aquellas personas con diversas condiciones similares no hubieran tenido la oportunidad de vivir en otra época. Es interesante reflexionar sobre cómo las circunstancias de su entorno y el avance de la medicina han influido en su bienestar y supervivencia en la actualidad. La evolución de la sociedad y el conocimiento médico han permitido que muchos sigan adelante y encuentren una calidad de vida aceptable. Mi papá tiene esto. Solo ha experimentado los síntomas 3 veces en su vida, tiene 50 años. También es interesante que mi padre, mi hermana y yo experimentemos o hayamos experimentado parálisis del sueño. Cosas bastante raras. Editar, no intento correlacionar la parálisis del sueño y Guillain-Barré, aunque puedo ver por qué la gente lo ha interpretado de esa manera. La parálisis del sueño es una experiencia común que ocurre durante el proceso de dormir. Se trata de un momento en el que se toma conciencia antes de poder mover el cuerpo nuevamente, lo que puede resultar desconcertante. Este fenómeno es simple y forma parte del ciclo natural del descanso, donde el cuerpo atraviesa diferentes etapas antes de alcanzar un sueño profundo. Tenía un amigo de la familia que tenía esto después de la rehabilitación de accidente cerebrovascular. Ella tenía control la mayor parte del tiempo. Parecía bastante aleatorio en cuanto a cuándo podría tener un momento de independencia. Mientras se cocina, la mano se ha puesto en una sartén o ha intentado darle palmaditas a la comida. Ella dijo que era vengativo porque siempre iría por la pimienta molida más popular que podría encontrar. Siempre me preguntaba cómo la mano sabía lo que estaba agarrando ya que no estaría mirando las especias, al menos que su conocimiento.
Es curioso cómo el cuerpo puede actuar de maneras inesperadas. Esa amiga tenía un buen sentido del humor a pesar de la situación. A veces, la mano parecía tener su propia voluntad, como si quisiera demostrar algo. Si bien tenía momentos de frustración, esas anécdotas siempre nos hacían reír. Es raro pensar en cómo el cerebro y el cuerpo pueden desconectarse así, pero a menudo lo que más se recuerda son las risas en medio de las dificultades. Como alguien que recientemente ha tenido un inicio de insomnio que parece empeorar progresivamente. Esto me aterrorizó, gracias. Nadie en mi familia lo ha tenido nunca, así que estoy bastante seguro de que estoy a salvo, ¿verdad? No es mi intención molestarte, pero puede surgir sin antecedentes familiares. Sin embargo, esto es sorprendentemente poco común. No deberías preocuparte por ello. Vi esto en un especial de Nova. En realidad es bastante interesante. Un hombre lo consiguió después de recibir un golpe en la cabeza de un accidente automovilístico. El razonamiento detrás de esto fue sus nervios /diagonal conectores /diagonal lo que llamaron que vinculen. Sus ojos con la parte emocional del salvado fueron cortados. ¿Sabes como siempre que miras a alguien familiar y tienes una buena sensación o una mala sensación? Bueno, si miraba a alguien, incluso a sus propios padres, no lo entendió. Eso es lo que le hizo pensar que eran impostores. Literalmente no tuvo respuesta emocional al mirarlos. El pateador de este hombre era que todavía lo tenía de sus oídos, por lo que estaba perfectamente bien hablando por teléfono. Más tarde se recuperó. Eso es lo que aprendí en mi clase de psicología biológica. Temas realmente fascinantes. No supe que posteriormente se recuperó. Me alegra haber encontrado este comentario. Conozca a alguien que trabaje casi exclusivamente con PW Kids. Él ayuda a colocarlos en casas grupales. Al igual que una vez a la semana, recibirán una llamada de que uno de los niños ha estado entregando la pizza a su ventana a altas horas de la noche. Compartió una historia en la que la familia tenía la cocina completamente cerrada con puertas con candado y todo tipo de precauciones. Tarde una noche escuchan un golpe en el techo, por lo que salen. Ven a descubrir que su hijo se subió al techo y está intentando túnel en la cocina. Es curioso cómo algunos niños encuentran soluciones inesperadas. Este amigo trabaja con chavales que están en situaciones complicadas y a veces se ven forzados a tomar decisiones raras. La historia del niño tratando de entrar a la cocina es un buen ejemplo. En lugar de rendirse, él decidió que ir por el techo era la mejor idea. Es una forma extraña de mostrar su necesidad de normalidad. JD diagnostica erróneamente a un paciente misterioso con Kuru en Scraps, JD. Entonces, a juzgar por la ataxia disartria y el cambio de estado mental, he llegado a la conclusión de que el señor Jagger sufre de Kuru. Dr. Cox, Kuru. JD, Kuru. Dr. Cox, Kuru. JD. Sí, Kuru. Dr. Cox, vaya. En realidad, nunca había pensado en eso. JD. Diablos, sí. Dr. Cox, ¿sabía que los únicos casos documentados de Kuru fueron miembros de una tribu caníbal en el este de Papúa Nueva Guinea? JD. No lo era. Señor Jagger, en realidad, Doc, estuve en Nueva Guinea la semana pasada. JD. ¿En serio? Señor Jagger, no. Dr. Cox, novato, ¿sabes qué es una cebra? JD. Ese paciente simplemente se burló de mí. Dr. Cox. Es un diagnóstico de una enfermedad ridículamente oscura cuando es mucho más probable que el paciente tenga una enfermedad común que se presente con síntomas poco comunes. En otras palabras, si escuchas el ruido de los cascos, simplemente piensa en caballos, no en cebras. ¿Está bien, señor oso tonto? A veces, en el trabajo, parece que tienes todo bajo control, pero al final no tienes ni idea. Una vez, un amigo mío diagnosticó a un paciente con una enfermedad rara, solo para darse cuenta luego de que era algo común. Al final, nos reímos de eso. Aprendimos que no siempre hay que correr hacia lo extraño, hay que considerar primero lo obvio. Esa lección se queda contigo por un tiempo. Recuerdo haber leído una historia sobre un tipo que sin saberlo la tenía, y su familia pensó que era un alcohólico en el armario por eso. Creo que los médicos pudieron curarlo haciendo algunas cosas para cambiar la composición de las bacterias en el intestino, generalmente introduciendo las que compiten a los cerveceros de levadura y rescatan los problemas. Me acuerdo de un amigo que tenía problemas similares. Su familia pensaba que era alcohólico porque siempre estaba de mal humor y se sentía mal. Después de varios análisis, descubrieron que tenía un desequilibrio en su flora intestinal.
con tratamiento y cambios en su dieta, mejoró bastante. Al final, todos se sintieron aliviados al saber que no era por alcohol, sino por algo que se podía solucionar. Extraño, publiqué exactamente lo mismo unos 3 minutos después que tú, haciendo referencia a los mismos enlaces. ¿Qué estás leyendo / escuchando? Actualmente estoy escuchando Panikin Level 4. El libro de Richard Preston que contiene su artículo sobre Lechnian. ¿Estás bromeando? Soy tú, pero del futuro. Siempre estoy un poco más adelante en el tiempo. Oye, ten cuidado con Amanda. No es quien parece y podrías recibir una sorpresa desagradable. De vez en cuando tengo una sensación como esta mientras me duermo. Siento que partes de mi cuerpo son, no hinchadas, sino expandiéndose, en un patrón sorprendentemente similar a un homúnculo. Es una experiencia muy surrealista. Tengo alucinaciones hipnagógicas frecuentes. Eso suena interesante. A veces me pasa algo similar cuando me estoy quedando dormido. Siento que mi cuerpo se pesa, como si cada parte estuviera buscando un lugar cómodo. Es raro, pero no desagradable. Algunas veces, he tenido visiones extrañas justo antes de dormir. Te despiertan, pero también te hacen pensar en lo que está pasando en tu mente. Es como un viaje antes del sueño. Había una mujer que tenía 2 hijos. La prueba de ADN mostró que no eran de ella, pero estaban estrechamente relacionados. Ella en ese momento estaba embarazada. Cuando nació el bebé le hicieron la prueba. Lo mismo, no su hijo pero sí un pariente cercano. Olvidaste mencionar un detalle fascinante: el quimerismo humano sucede cuando 2 embriones fertilizados se combinan. De este modo, se puede decir que en el útero se produjo una absorción entre gemelos. Como una quimera genética, trasplante de médula ósea, sí, es extraño pensar en. Quiero decir, técnicamente no estoy relacionado con mis padres biológicos porque tengo el maquillaje genético de otra persona, para la sangre. Es un poco mental. Es curioso pensar en eso. Yo tengo un amigo que también tuvo un trasplante de médula ósea. A veces compartimos nuestras experiencias. La idea de tener el ADN de otra persona es un poco extraña. Es como si tuvieras una parte de alguien más en ti. A veces, se pregunta si eso cambia algo en su personalidad. Al final, solo somos nosotros mismos. Pero definitivamente, es una experiencia que hace reflexionar. Pica es súper fascinante. Para aquellos que no saben, es un trastorno que hace que una persona tenga un apetito de objetos inanimados como cabello, papel, centavos, etc. La gente come impulsivamente esas cosas. Es realmente interesante para mí. Conozco a alguien que tenía pica. Siempre se metía cosas raras en la boca. Una vez, se comió un trozo de papel y no lo podía creer. Fue un momento raro, pero al mismo tiempo, me hizo pensar en lo que nos lleva a esos comportamientos. Es un tema curioso y complicado. A veces, las personas solo buscan algo diferente para sentir o experimentar. En YouTube, realmente puedes caer por la madriguera del conejo sobre esto. Tenía curiosidad algún día. Hay grupos enteros de personas que juran que tienen esto, que las fibras son reales y que los científicos las han identificado como reales. Si continúa, hay algunos MD y doctorados, cuáquidos, que apoyan esto, y tendrán regímenes para deshacerse de él. Las personas en estos grupos dirán que sus extraterrestres, o chetrails, y que el gobierno los crea. Miré estas cosas durante 5 horas antes de darme cuenta de que tenía una pequeña pieza de hilo colgando de mi piel que comenzaba a picar. Estuve navegando en YouTube un día y me encontré con un grupo de personas que hablaban de fibras extrañas en la piel. Algunos incluso decían que eran reales, apoyados por algunos médicos. Me quedé viendo esto por horas, y al final, me di cuenta de que tenía un hilo colgado de mi piel que comenzaba a picar. Fue raro y un poco inquietante. La curiosidad puede llevarte a lugares inesperados. Curiosamente, el síndrome de Cotard no está incluido en el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero sin duda es una enfermedad mental. Probablemente esto se deba a que es una condición subyacente dentro de la psicosis, la esquizofrenia, etc. Para aquellos que no lo saben, es un síndrome de negar la propia existencia. Va desde el autodesprecio y la depresión hasta la creencia de que uno está muerto y sus órganos se están pudriendo. Siempre pensé que el síndrome de Lázaro era más bien un fenómeno, aunque seguía siendo extraño.
Es autorresucitación, donde el corazón y la circulación se reinician espontáneamente después de que los intentos de reanimación han fracasado. Esta información sobre el Cotard y el síndrome de Lazarus es interesante. Es curioso cómo hay condiciones mentales que no están catalogadas oficialmente, pero que claramente afectan a las personas. Siempre he creído que hay mucho que no entendemos sobre la mente humana. La idea de que alguien pueda sentir que no existe es verdaderamente inquietante. Imaginarse en esa situación es complicado, pero también resalta la complejidad de la salud mental. El síndrome del bebé permanente suena horrible. Como enfermera, hay muchas condiciones que hacen que alguien tenga la edad mental de un bebé, y he visto cómo es mucho más difícil cuidarlos a medida que crecen. La naturaleza hace que los nuevos humanos dependientes sean más pequeños por una razón práctica. Estoy seguro de que su tamaño significaba que tenía una calidad de vida mucho mejor que muchas otras personas con un nivel cognitivo similar. Es cierto, hay muchas condiciones que afectan a las personas y su desarrollo. Recuerdo a un amigo que trabajaba en un centro de atención. Siempre decía que era complicado cuando la persona crecía en tamaño, pero no en capacidades. Al final, él se preocupaba más por su bienestar y cómo hacer su vida más cómoda. Es un reto, pero también muestra la empatía que puede haber en el cuidado. Todo el mundo sufre parálisis del sueño, es solo una parte del proceso por el que pasa el cuerpo al conciliar el sueño. Experimentarlo es básicamente un contratiempo en el proceso de despertar, donde te despiertas antes de poder moverte nuevamente. La parálisis del sueño es algo que le ha pasado a muchos. Recuerdo una vez que un amigo me dijo que se despertó, pero no podía mover su cuerpo. Estaba convencido de que alguien lo estaba mirando. No sé si es ciencia o algo más, pero fue una experiencia extraña. Al final, solo se rió y dijo que prefería no volver a pasar por eso. Un amigo mío con Asperger y sus 2 hijos también se sentaron conmigo y con 2 amigos, lo que realmente los separó de nosotros a nivel intelectual. Puede concentrarse como ninguna otra cosa. Bloquea el mundo hasta el punto en que nada más importa excepto su tarea. Su capacidad para recordar hechos y resolver problemas supera con creces las nuestras, así como la mayor parte de lo que él sabe. Carece de la capacidad de empatizar con las emociones de los demás, sino que simplemente adivina por experiencia y actúa de la manera que cree que debe actuar. A veces se equivoca y es un poco divertido saber lo que está pasando. Él también ve el lado más alegre. Como 2 hijos son muy similares excepto que son mucho menos conscientes emocionalmente de cualquier cosa, por lo que les cuesta encajar en la mayoría de los lugares. Sin embargo, tienen un gran modelo a seguir en su padre. Es un buen hombre. Sí, es cierto que se tiene Asperger. Este enfoque intenso resulta beneficioso para el estudio, el aprendizaje de instrumentos y los videojuegos, aunque puede volverse problemático al centrarse en situaciones desagradables. Probablemente sea la causa del desarrollo de un trastorno obsesivo-compulsivo. Hay un conjunto general de criterios que deben cumplirse para un diagnóstico, pero cada persona con autismo es diferente en gravedad. Todos comparten algunas características comunes que hacen los criterios de diagnóstico, sin embargo, sus gravedades son diferentes. Por ejemplo, mi hermana y yo estamos en el espectro autista. En términos de dificultad social, tiendo a no retomar las señales de las personas. A menudo digo cosas inapropiadas y faltas señales, pero soy bastante activo socialmente en lugar de la separación estereotípica asociada con el autismo. Sin embargo, ella es mejor en la convención social, pero es mucho más distante en las situaciones sociales. Es la razón por la que el autismo se considera un espectro. Hay diferentes presentaciones en todos y de esa manera se puede evaluar en términos de gravedad en lugar de un diagnóstico simple de sí/diagonal no. Es interesante cómo cada persona en el espectro autista tiene sus propias experiencias. En mi caso, a veces me cuesta entender las señales sociales, pero tengo muchas interacciones. Mi hermana, en cambio, parece entender mejor las normas sociales, pero es más reservada. Esto muestra que el autismo no es igual para todos y que hay matices en cómo se presenta en cada quien. Es un tema complejo, pero hace que cada historia sea única. Tengo una amiga que no sabe leer los pequeños trozos de información que vienen con los medicamentos, porque si lo hace manifiesta todos los efectos secundarios. Urticaria, tics, fiebre, lo que sea. Es genial y muy malo para ella. Efectos secundarios. Este tratamiento tiene la capacidad de sanar enfermedades tanto reconocidas como desconocidas. Elimina la ansiedad y puede resultar en un aumento significativo en el coeficiente intelectual. Se anticipa que quienes lo utilicen experimenten un incremento en su autoestima. No hay nada que pueda hacer para detenerlos, entonces, ¿por qué debería temerles?
Podría caer un meteorito del cielo y yo en la cabeza, pero no vivo con miedo de que eso suceda. Entonces, ¿por qué deberían tenerle miedo los priones? A mí me pasó algo parecido. Una vez, me preocupaba mucho por lo que no podía controlar, como accidentes o enfermedades. Un amigo me dijo que no tenía sentido vivir con ese miedo. Empecé a enfocarme en las cosas que realmente importan y a disfrutar el momento. Al final, te das cuenta de que hay más en la vida que temer lo desconocido. Mi madre tiene MS. Ella tiene que tomar una oportunidad todos los días solo para evitar que se propague. Lo que saqué es que también tiene que asegurarse de que el disparo esté en un área diferente como el tiro anterior, o de lo contrario se degenerará su tejido. Copaxone fue lo primero que usó, pero con el tiempo las áreas para las inyecciones se volvían duras debido a las constantes punciones. Después, optó por Tysabri, una infusión mensual iniciada hace unos años. Es importante tener en cuenta los riesgos a largo plazo, aunque hasta ahora todo marcha bien. También es algo costoso, pero puede ser una buena opción si se busca una alternativa a las inyecciones diarias. Espero que todo esté bien. Continúa luchando. Carita sonriendo. Uno de los mejores amigos de mi hermano tiene Huntington's. Fueron juntos a la escuela de medicina. El día que el amigo descubrió que tenía Huntington's aparentemente era el día más oscuro imaginable. Para entonces sabía todo sobre la enfermedad. Mi hermano lloró. Ni siquiera le gusta hablar de eso porque es muy triste e injusto. Es una situación difícil. Mi hermano siempre habla de lo fuerte que ha sido su amigo al lidiar con eso. La vida puede ser muy cruel a veces. Esa noticia realmente lo afectó. A veces, solo hay que estar ahí para apoyar, aunque no sepas qué decir. Es un recordatorio de lo valiosa que es la salud y cómo todo puede cambiar de un momento a otro. Escuché que recientemente tuvieron un pequeño avance después de que el desafío de Cubo Alsice ayudó a financiar un montón de investigaciones. También he oído que el tratamiento con células madre se mostró prometedor para ayudar a reparar el daño, pero no han descubierto por qué la enfermedad aún ocurre a un IRC. Es interesante ver cómo algo como un reto en redes sociales puede tener un impacto real en la investigación. La forma en que la gente se unió para apoyar la causa fue bastante significativa. Aunque todavía queda mucho por descubrir sobre la enfermedad, esos avances con las células madres son esperanzadores. Esperemos que sigan mejorando las cosas y que pronto tengamos más respuestas. Correcto. El sistema nervioso para regular la temperatura y la transmisión del dolor crónico usa los mismos nervios. Funcionalmente, puede que no haya nada malo con sus glándulas sudoríparas, simplemente nunca se encienden. Es interesante cómo el cuerpo puede ser tan complicado. Conozco a alguien que siempre se queja de dolor crónico, pero no suda, no importa qué tan caloroso esté. Los médicos dicen que es por el sistema nervioso. A veces se siente frustrante, porque parece que su cuerpo no reaccionara como debería. Solo hay que manejarlo día a día. No es fácil, pero hay que adaptarse. Sí, tengo Asperger. Y lo entiendo totalmente. La hiperconcentración es excelente para tus estudios, instrumentos de aprendizaje y videojuegos, pero puede ser una verdadera molestia cuando te concentras en algo desagradable. Es muy probable que sea lo que me hizo desarrollar el trastorno obsesivo-compulsivo. Entiendo lo que dices. Tener Asperger puede traer algunas ventajas, pero también desventajas. Esa capacidad de hiperfocalización puede hacer que te sumerjas en cosas buenas, pero cuando se vuelve hacia algo negativo, puede ser complicado. La relación con el OCD también es interesante, ya que a veces esas obsesiones pueden surgir de esa misma intensidad. Es un tema complejo que muchos no comprenden del todo. Tengo Asperger y esto es terriblemente preciso, pero podría no ser tan inteligente honestamente. La falta de empatía es lo peor. No tengo la más mínima idea de lo que ustedes sienten en cualquier momento. Es como si yo haga estadísticas con sus palabras y la mejor gane y reacciono así. Antes de poder comprender lo que diferenciaba mi forma de pensar, pasé por una terapia bastante profunda. Aprendí sobre la empatía, además de cómo adaptarme en diversas situaciones. No creo que sienta empatía por elección, a menudo, siento vergüenza y culpa cuando pienso que he causado daño a alguien, ya que se me ha enseñado que es lo adecuado, aunque no sea una reacción instintiva. Es una experiencia extraña y difícil de describir. Jugaron con una idea algo similar en Arkham Knight, donde Batman contrajo una enfermedad priónica al recibir una transfusión de sangre con la sangre del Joker. Eso le hizo empezar a alucinar y ver al Joker.
Básicamente, el bromista quería apoderarse de su cuerpo. Batman, por supuesto, venció al comodín mientras estaba en su propia mente porque es Batman. Las tramas de los cómics a veces se vuelven un poco raras. Las tramas de los cómics pueden volverse bastante extrañas en ocasiones. Por ejemplo, hay una historia en la que un conocido superhéroe tuvo un giro inesperado al experimentar un nacimiento surrealista. Esta situación inusual sorprendió a los lectores y generó diversas reacciones, mostrando lo impredecible que puede ser el mundo del cómic y cómo los creadores a menudo juegan con conceptos extravagantes y sorprendentes. ¿Copaxona? Mi mamá comenzó con eso, luego los lugares designados para las inyecciones comenzaron a endurecerse debido a que los pinchaban constantemente. Hace unos años cambió a Tisabri, una infusión mensual. Tiene el potencial de ser peligroso cuanto más tiempo lo uses, pero hasta ahora todo va bien. También es un poco caro, pero vale la pena investigarlo si tu mamá alguna vez comienza a cansarse de las inyecciones diarias. Recuerdo tener que ayudar a mi mamá a veces con sus vacunas y eso te desgasta mentalmente. Espero que tu mamá esté bien. Sigue luchando. Emoticono cara sonriente. Es complicado ver a un ser querido pasar por eso. Mi amigo también tuvo que hacer cambios en su tratamiento. Al principio, las inyecciones eran lo más difícil. No solo por el dolor, sino por el esfuerzo emocional de estar allí para su familia. Es un proceso. Al final, solo deseamos que estén mejor y que encuentren un camino más fácil. La salud es lo más importante. Espero que todo mejore. Desafortunadamente también tengo Bells. Hasta ahora solo ha sucedido 2 veces, pero vivo con un poco de miedo de cuándo será el próximo brote. Al menos ya salí de la escuela secundaria. La última vez que fui estudiante de primer año y déjame decirte, no poder hablar bien o mover la mitad de la cara en una escuela secundaria pública es de alguna manera peor que el propio Bells. Es interesante lo que compartes. Tener esa experiencia en la escuela debe haber sido difícil. Pasar por eso en un ambiente tan social puede ser complicado. Al menos ahora, parece que tienes un poco más de control sobre tu vida. Espero que las cosas sigan mejorando para ti y que esas experiencias queden en el pasado. Conozco a alguien que vive con esto y está muy feliz. Vive en una ciudad con senderos para carritos de golf por todas partes, por lo que tiene bastante movilidad. También se esperaba que muriera mucho más joven de lo que es ahora. Es fácil decir que preferirías morir antes que tener una enfermedad o discapacidad, pero la mayoría de las personas que tienen discapacidades pueden desenvolverse muy bien. Es solo una parte de tu vida en algún momento y no algo con lo que compares todo constantemente. Para dar una idea de su movilidad, una de sus piernas está permanentemente ligeramente doblada. Usa un tacón muy grande en un pie para moverse. Su cuello está rígido en este punto. En realidad, tiene un brazo, pero el otro está lo suficientemente doblado como para poder alimentarse por sí misma. Es una mujer realmente genial y constantemente les muestra a las personas que la rodean que tener una discapacidad no es el fin del mundo. Sería muy triste si terminara con su vida por eso. Conozco a alguien que vive con una discapacidad y es bastante feliz. Vive en un lugar donde puede moverse fácilmente con un carrito de golf. Se le pensó que no viviría mucho tiempo, pero ahí está, disfrutando su vida. Y usa un zapato con tacón en un pie y tiene limitaciones, pero eso no le impide ser independiente. Es una persona inspiradora, demuestra que la vida puede continuar a pesar de los desafíos. Sí, si estuvieras dividiendo los 2 hemisferios de tu cerebro, ambas partes podrían actuar independientemente del otro. Vi un vídeo en una clase psicológica de un tipo que podía dibujar un círculo con su mano izquierda y un cuadrado con la derecha al mismo tiempo. Cosas extremadamente trippy jaja. Al principio pensé que no sería tan complicado, ¿verdad? Ahora mi escritorio está lleno de hojas con garabatos de formas extrañas. Resulta que en realidad es bastante difícil. Es realmente sorprendente. La mayoría de la gente asocia BuzzFeed con clickbaits de mierda, pero de vez en cuando su equipo de periodismo de investigación saca algunas joyas reales. Creo que también hicieron un gran artículo sobre los trabajadores del SIDA en China, y también fueron quienes descubrieron el audio de Trump apoyando la guerra de Irak. Es curioso. La mayoría de la gente piensa que BuzzFeed solo hace clickbait, pero a veces su equipo de investigación publica cosas interesantes. Recuerdo un reportaje sobre los trabajadores del SIDA en China que estuvo bien hecho. También fueron los que revelaron esa grabación de Trump apoyando la guerra de Irak. A veces, sorprenden con contenido valioso.
Pasé por una terapia bastante extensa antes de poder comprender realmente que era diferente en mi forma de pensar, y me enseñaron prácticamente la empatía, además de cómo integrarme en general. No soy empático por elección propia, no lo creo. Me siento avergonzado y culpable cuando siento que he lastimado a alguien porque me han dicho que así es como debería sentirme, no necesariamente porque así sea de forma natural. Es extraño y difícil de explicar. Es interesante cómo a veces la empatía se aprende más que se siente. Conocer a alguien que ha pasado por terapia para entender su forma de pensar es común. A veces, el sentimiento de culpa y vergüenza puede llegar más por lo que se espera de nosotros que por lo que realmente sentimos. Cada uno tiene su propio camino para entenderse y conectar con los demás. Es un proceso complicado pero válido. No solo es malo, como todo el mundo dice, sino que fue muy decepcionante porque podría haber sido muy bueno. La premisa básica, oh, vaya, algo está provocando que estas personas se suiciden y no sabemos por qué. Fue interesante, pero la ejecución y la explicación final fueron una gran decepción. A veces las expectativas son muy altas. Recuerdo una película que todos decían que iba a ser increíble. La trama era interesante, pero el final fue una decepción total. Todos esperaban respuestas, pero al final solo quedó confusión. En esos momentos, piensas en lo que pudo ser. Al final, solo te queda decir que a veces es mejor no esperar mucho. Estoy bastante frustrado de que aparentemente nadie sea capaz de tomar una foto normal de él para que podamos ver adecuadamente cuáles son los efectos de la condición. El artículo solo tiene una imagen de su parte superior de su cuerpo acurrucado contra su madre. La búsqueda de imágenes de Google tampoco mencionó mucho. Es frustrante cuando no puedes encontrar una buena imagen para entender la situación de alguien. A veces, la gente se olvida de captar esos momentos importantes que cuentan una historia. A veces, solo quiero ver una imagen clara, sin distracciones, que muestre realmente lo que está pasando. Es curioso cómo algo tan simple puede ser difícil de encontrar. Quizás quieran vivir. Es posible que tengas falta de movilidad pero aún así disfrutes de la vida. Si tienes buenos cuidadores y acceso a Internet, juegos, libros, películas, amigos, yada, entonces puede que no sea muy diferente a ser tetrapléjico. Si desean continuar con sus vidas, simplemente pueden optar por seguir adelante. La legalización de la eutanasia no implica que todas las personas con enfermedades críticas sean eliminadas de inmediato, es una decisión que tienen la libertad de tomar. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.